Buenos días, les damos la bienvenida a la tercera y última jornada de Integratic 2023. Aunque el tema de las inteligencias artificiales ha cobrado visibilidad a partir de herramientas diseñadas por grandes empresas extranjeras, lo cierto es que son distintas de las iniciativas que llevan trabajando varios años a partir de esta tecnología en el ámbito local. En esta versión de Integratic decidimos abrir un espacio para escuchar estas experiencias y reflexiones sobre el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial en contextos educativos en el territorio. En este encuentro utilizaremos la metodología Pecha-Cucha. Para los que no la conocen, se trata de charlas breves donde nuestros invitados nos cuentan sus aprendizajes de los proyectos que han liderado para transformar la región. Ahora entonces le damos la bienvenida a Laura Márquez. Ella es gestora de formación de UD Educación Virtual, quien establecerá una conversación para conectar las experiencias y las preguntas que ustedes como asistentes nos estarán compartiendo. Laura, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nuevamente bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Gracias, Dana, por esta introducción. Bajo esta propuesta, cada ponente tendrá máximo 10 minutos para presentar sus experiencias. Durante este espacio, invitamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a plantear preguntas, comentarios, las cuales vamos a propiciar un espacio al finalizar cada una de las ponencias para que nuestros invitados den respuesta a estas preguntas que ustedes realicen a través del chat. Para iniciar el día de hoy, vamos a dar paso a la experiencia HUMAT, Matemáticas Centradas en el Humano, una conferencia que nos invita a barrer la casa, a sacar las cucarachas, limpiar las telarañas y filar los ratones que tenemos en el imaginario de la inteligencia artificial en la educación, específicamente en el contexto de la cuarta revolución industrial. Desde HUMAT nos acompaña Olga Quintero, profesora titular del área de computación y analítica de la Universidad EAFIT, doctora en Ingeniería de Sistemas de Control de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Bienvenida, profesora Olga. Ay, hola, buenos días, ¿me escuchan, cierto? Sí, profe. Bueno, justo en un tema que estaba hablando aquí con un colega en la oficina, a propósito de esto. ¿Cuándo me empiezan a contar el tiempo? Porque esto es como la Profe, desde ya. carrerita. No, pero espere que es que el computador se tildó, vea que se está pensando. Vale, profe. Sí, cuéntame cuando ya llegue al muñeco inicial, espere. Este primer muñeco, y ahí me cuenta. De reloj. Vea, vio, esto está haciendo lo que quiere. Perfecto. Listo. Bueno, no, a sacar cucarachas. Imagina una conferencia donde vamos a barrer la casa, sacar las cucarachas, limpiar las telarañas y filar los ratones que tienen todos en el imaginario de la inteligencia artificial en la educación, específicamente en el contexto de la cuarta revolución industrial. Bueno, entonces el cuento fue que yo cogí y le dije a un asistente de, entre comillas, de inteligencia artificial que se imaginara eso. Y ese muñeco que hay fue el que ese sistema dijo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es inteligencia, pero también cuáles son las características chéveres que nosotros como humanos o que la naturaleza poseen, individuos o grupos de individuos que nos hagan diferenciarnos de otros seres. Entonces yo le dije a esta cosa de inteligencia artificial que se imaginara unos ratones que querían aprender inteligencia artificial, pero también le dije que se imaginara unas cucarachas en la cabeza de las personas que querían aprender inteligencia artificial. Y pues el resultado es eso que ustedes ven en pantalla. Tengo la impresión de que no están avanzando bien, pero deberían estar viendo unas raticas muy felices por allá y unas tortugas. Entonces el tema es que cuando nosotros creemos que podemos hablar de inteligencias o de inteligencias artificiales, tendríamos que pensar qué es
realmente ese poder de nuestro cerebro que buscamos imitar. Y pues en primera instancia decir, bueno, ¿qué relación unas tortugas con unas cucarachas? Pero si ustedes miran bien la fotico, pues ahí parece que es que las tortugas tienen unas paticas que tienen pelitos como los de las cucarachas. Eh, entonces nuestro cerebro empieza a hacer relaciones, interconexiones, que son las que nos llevan a avanzar y a evolucionar. Y es en esa evolución en el que nuestra idea del uso desmesurado de la tecnología comienza a jugarnos una mala pasada, porque nos obliga a encajar en un sistema en el que nos olvidamos de lo humano, de lo realmente importante, y nos remitimos netamente a un uso desmesurado de la tecnología. Venga, me están diciendo que no se ven las Sí, imágenes, ahora ¿cierto? vemos eso, profe, No ahora se ven las vemos la cucarachas. de la cucaracha. Eso, ahí estaban Ahora las sí, tortugas que parecen cucarachas. ahora Entonces, sí. a eso voy. Cuando nosotros pensamos en inteligencias o en inteligencias artificiales, deberíamos pensar más en la capacidad de los seres humanos de memorizar, de aprender, de equivocarnos, de interactuar, de comunicarnos, y menos en el uso del medio de la tecnología. Porque cuando le dije a este sistema que se imaginaron los ratones que querían aprender de inteligencia artificial o unas cucarachas, que fueran a salir de la casa en esta charla, pues él solamente lo que hizo fue ir a llevar a lo que creyó que era más parecido, pero nada que ver unas tortugas con unas cucarachas. Lo que sí hay es un factor común de similaridad entre lo que ese sistema genera o no. Pero entonces, lo interesante y lo potencial de nuestro cerebro es que una cosa es pensar en el uso de la tecnología y otra cosa es creer que la tecnología utilizada de cierta manera es análoga al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo estoy acá como para plantearle lo siguiente. Yo hago inteligencia artificial, hago algoritmos de aprendizaje de máquina, pero la manera de hacerlos o de poderlos diseñar, implementar, adaptar, es poder comprender el fenómeno del mundo real y poder establecer unas relaciones matemáticas entre el mundo real y la información que tengo de ella, o entre la capacidad de extraer esa información, conocimiento a partir de los datos. Entonces, si se quiere volver estricto, tendría que pensar que realmente no existen cucarachas que aprendan de inteligencia artificial, pero entonces, ¿por qué un sistema de estos, cuando yo le pido que se imagine una cosa de esta naturaleza, me saca este dibujo? Imagina un sistema que pueda sacar de la cabeza las cucarachas y los ratones de las ideas erradas acerca de la inteligencia artificial. Entonces, por alguna razón, lo que empieza a suceder es que la tecnología intenta acercar lo que está en mi lenguaje, obviamente procesado matemáticamente, porque tenemos que utilizar modelos de probabilidad para pasar de lo que yo estoy diciendo a los textos, y de los textos a construir espacios vectoriales y así sucesivamente, para poder encontrar patrones de similaridad. Entonces, al hablar de inteligencias, o al hablar de inteligencias humanas, o al hablar de la inteligencia en la educación, o al hablar de la inteligencia en la tecnología, en una aula de clase, podemos pensar así como a la izquierda, que son una serie de estudiantes de ingeniería matemática muy angustiados porque mi clase va a ser antes del parcial de análisis numérico, o como en la derecha, cuando le pedí a Lucía que imaginara una clase de inteligencia artificial para estudiantes de ingeniería matemática. Entonces, esa relación entre lo que es nuestra capacidad o su capacidad de imaginar y lo que las máquinas son capaces de hacer, no es necesariamente lineal, sino que esas interrelaciones altamente no lineales de búsqueda de similaridad y de contextos son las que nos permiten avanzar un poquito más hacia nuestras realidades, y es el poder de la imaginación, el poder de la creatividad y el poder de la reinvención, no solamente en el desarrollo de sistemas inteligentes, sino en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo ahí que me imagino un sistema de enseñanza afectiva que mediante la tecnología que nosotros hemos desarrollado le permita a un profesor modificar y cambiar las estrategias en el aula de clase para lograr que los estudiantes no solamente aprendan, sino que desarrollen unos conceptos. Entonces aquí fue donde nosotros dijimos, es importante, antes de hacer un uso del medio de la tecnología o los algoritmos que podemos nosotros imaginar, sentemos una idea de propósito con HuMath, y para nosotros HuMath es Human Centered Mathematics, o sea, hacemos matemáticas centradas en los humanos.
lo que queremos decir es que nosotros trabajamos para los humanos y pensamos desde la ciencia, en vez de atropellar a todos y a todas las personas a nuestro alrededor. Formas. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, como les voy a mostrar en este video, sistemas de enseñanza-aprendizaje en el que en la medida que nosotros vamos avanzando en las tareas, vamos viendo la evolución de la emocionalidad de los estudiantes, porque efectivamente no podemos medir sus sentimientos, no podemos medir sus estados afectivos, pero sí podemos medir sus instancias de emoción a partir de los datos fisiológicos que tenemos. Y yo esperaba que usted le diera play. Vamos a ver. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí son unos algoritmos que nosotros hemos desarrollado en la universidad, que yo utilizo para poder evaluar en el proceso de interacción mediado por tecnología si las personas están, entre otras cosas, experimentando ciertas instancias de emoción y otras si están realmente conectadas con el conocimiento que queremos entregar. Entonces, para cerrar, yo les quiero poner un ejemplo. Ese es mi curso de inteligencia artificial. Yo estaba grabando a mis estudiantes y estaba luego evaluando a posteriori la clase y encontré que uno de mis estudiantes estaba triste, que estaba enojado, mientras que los demás no estaban experimentando ese tipo de emociones. Y luego utilicé esta información para poder hablar con el estudiante y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el elemento en el proceso que no está funcionando bien? Y descubrí que no era un tema del curso, que no era un tema del plan del curso, que no era ni siquiera un tema mío ni de él como persona, sino que lo que él estaba experimentando era muchísima impotencia porque no tenía los prerequisitos o las competencias para poder llegar a mi aula de clase. Entonces, en resumen, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta experiencia es que la inteligencia humana, la inteligencia colectiva, la tecnología y el proceso de enseñanza-aprendizaje, si bien en el día de hoy está mediado por estas herramientas, no tiene que ser excluido de la humanización, del proceso de creación de tecnología, de creación de conocimiento, de interacción, y que en nuestra experiencia, que es HUMAT como spin-off, nosotros desarrollamos sistemas que nos permiten extraer a partir de los datos de sistemas lógicos información y conocimiento útil para mejorar la calidad de vida. Este tipo de sistemas nosotros los podemos utilizar para aplicaciones en psicología, para aplicaciones en psiquiatría, para diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, pero también los podemos desplegar en las aulas de clase. Y en nuestra propuesta de sistemas de enseñanza afectiva, lo que nosotros queremos es proveerle a un profesor que no necesariamente desarrolla niveles de empatía con los estudiantes, o porque son muchos, o porque eventualmente no está entrenado, o porque quizá no es consciente de la relevancia de los estados afectivos o de la emoción en este proceso, una forma de poder diagnosticar y también una idea de realimentar cómo pueden esas estrategias mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta que la noción de aprendizaje implica el error, implica el estímulo, pero también implica una función de activación interna que tiene muchísimo que ver con los estados conscientes o inconscientes de nuestros estudiantes y que como moraleja adicional, nuestra capacidad como seres inteligentes implica predecir, anticipar, imaginar y crear, más allá que hacer una interpolación de patrones a cosas que son similares. Entonces, en particular, estas inteligencias en red o estas inteligencias que nos han volcado hacia la creación de nuevo conocimiento o hacia la mejora en los procesos, no deberían deshumanizar nuestro trabajo, no deberían deshumanizar la educación, no deberían convertirla en una tarea ejecutiva, sino que deberían promover el establecimiento de esas nuevas dinámicas y obviamente el mejorar algunas competencias en los que estamos de este lado entregando el conocimiento. Bueno, igual se los mando para que todos lo tengan. Listo, profe, maravilloso. Igual a través del chat, si está en línea o algo así, nos los compartes y yo creo que todos los participantes y los que nos encontramos en este espacio podemos hacer allí la revisión de ese video que seguramente se puede ver más en detalle de lo que nos has presentado el día de hoy. Profe, muchísimas gracias por la presentación.
Nuevamente invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el chat. Ahora nos preparamos para escuchar la experiencia de inteligencia humana aumentada con ECO, que explora el concepto de inteligencia humana aumentada desde las experiencias en investigación y extensión del grupo EduLand, haciendo énfasis en el diseño, desarrollo, aplicación y evolución de la herramienta ECO, un sistema web que integra el modelo de inteligencia artificial capaz de amplificar las voces de la comunidad en clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este sistema ha sido codiseñado con UNFPA Colombia y desarrollado el 100% en la Universidad de Córdoba, Colombia. Asimismo, se ha aplicado en varias ciudades del país, destacando su uso en Medellín. Para hablar de esta iniciativa, nos acompaña el profesor Juan Carlos Giraldo, licenciado en Matemáticas y Computación de la Universidad del Quindío, quien cuenta con trabajos en desarrollo de software educativo, especialista en pedagogía del lenguaje audiovisual, con trabajos en el diseño de software educativo y multimedial. Profesor del Departamento de Informática Educativa de la Universidad de Córdoba. Profe, bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Por favor, ¿me confirmas que estás viendo mi pantalla? Sí, profe, ya se ve. Vale, muchísimas gracias. Bien, eso vamos a tratar de contar en pocas palabras el desarrollo de ECO, pues como un aporte de EduLand a la inteligencia humana aumentada. Pues quisiera presentar un poco los actores. Somos profesores del Departamento de Informática Educativa de la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Educación, en la ciudad de Montería. Aquí, cuando iniciamos los procesos de esta investigación, teníamos estudiantes que actualmente ya son profesores nuestros en la universidad, y lo hicimos junto con UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, quienes fueron los que identificaron pues la necesidad. Nosotros lo que hacemos es investigar inteligencia artificial, machine learning y computación cognitiva. Como lo plantea Peter Somers, pues, se trata la computación cognitiva de aprender e imitar el proceso del pensamiento humano. Básicamente lo que queremos con la inteligencia artificial es cada vez más una relación natural con nosotros. Ya lo estamos viendo con, por ejemplo, con ChatGPT, que podemos chatear con ella sin problema. La idea es que después podamos hablar, después nos pueda ver, podamos interactuar de manera muy transparente con la tecnología. Eso es una tecnología bioinspirada, como la mayoría de las inteligencias artificiales, pero digamos que esta línea de lo cognitivo se centra en tratar de reproducir lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, pero haciendo énfasis en eso, en lo funcional, no en lo físico, cómo está construido físicamente, sino en lo funcional. Entonces, a partir de una investigación hecha con el profesor Joanny Jiménez de la Universidad Nacional sede Medellín, y el profesor Manuel Caro, egresado de nuestra licenciatura y actualmente doctor y líder del grupo de investigación EduLand, ellos trabajaron una investigación para revisar 40 arquitecturas cognitivas en el mundo, y con 20 hicieron un modelo que representara a todas, y con las otras 20 verificaron que eso realmente pudiera ser expresado, es decir, que sacaron un resumen de las mejores arquitecturas a nivel mundial. Y a partir de eso, ya en el grupo EduLand, creamos nuestra propia metaarquitectura cognitiva que le llamamos Carina. Entonces, cuando hablamos de Carina, hablamos de nuestra propuesta de arquitectura metacognitiva propia, creada pues en la ciudad de Montería, con estudiantes de la licenciatura en informática y medios audiovisuales y los profesores. A partir de eso, nosotros trabajamos con un criterio y con una idea en mente, la inteligencia artificial, la inteligencia humana aumentada. Es decir, cómo podemos usar inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en el desarrollo de las tareas humanas, sobre todo las tareas cognitivas. Y eso tiene mucho que ver con educación, obviamente. Entonces, gran parte de este proceso es entender cómo aprendemos, tratar de emular esos procesos en el computador. No tenemos toda la arquitectura creada, apenas hay un diseño y hemos empezado a hacer partes de la arquitectura, pero con ello hemos logrado hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el contexto educativo, que es donde más producción hemos tenido, pues hemos hecho sistemas tutores inteligentes, hemos hecho robots didácticos para trabajo en el aula de clase con algunas de las piezas, ¿no?
Pero también nos hemos metido en el cuento del procesamiento del lenguaje natural. Y para ello, pues un primer proyecto que hicimos fue para tratar de identificar a través de un modelo cognitivo cómo podemos determinar si una respuesta a una pregunta fue correcta o no. Es una investigación que quedó en proceso y tenemos, por ejemplo, también aplicaciones en agricultura inteligente y otros desarrollos pues, que hemos hecho con el Ministerio de las TIC y demás. Pero digamos que lo que queremos compartir hoy es, digamos que el proyecto que de pronto más continuidad ha tenido en nuestro grupo de investigación y es ECO. Resulta de que UNFPA tenía esta necesidad. Dijo, yo necesito conectar a la gente con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero necesito es saber qué está pensando la gente y decirle a la gente, vea, eso que tú estás pensando se conecta con este Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Qué necesitas de eso? Y saber qué necesita, pero en términos de ODS, para poderle decir a los administrativos, alcaldes, gobernadores, etcétera, qué es lo que necesita la gente en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros aceptamos el reto y dijimos, bueno, pues nosotros podemos hacer algo que escuche a las personas, a través de Karina procesar esa información y poder decir, vea, las personas están hablando de estos ODS. Y eso fue lo que hicimos. Para poder desarrollar eso, pues empezamos a trabajar con cada uno de los ODS. Entonces, analizamos un primer ODS, por ejemplo, el fin de la pobreza, y empezamos a mirar, bueno, ¿qué es esto de pobreza? ¿Qué quiere decir? ¿Qué conceptos tiene interrelacionados? Bueno, y una persona pobre, cuando una persona pobre o qué variables están asociadas a una persona pobre. Ah, bueno, pero ¿qué es una persona? Y entonces después, ¿qué es un salario? ¿Y qué es dinero? ¿Y qué es moneda? ¿Y qué es? Bueno, en fin. Para poder que cuando una persona estuviera hablando de algo, supiéramos que está hablando algo relacionado con la pobreza. Hicimos entonces un sistema que le llamamos ECOTS, que es para, nosotros le llamamos beliefs, a las creencias, a todo lo que en nuestro cerebro asume como una realidad. Entonces creamos un editor de beliefs para poder ir agregando estos elementos con una teoría pues de científicos reconocidos a nivel internacional para ello. Al final entonces logramos construir una gran red semántica con los 17 ODS, las 169 metas y 85,000 registros interconectados de palabras, términos, conceptos. Y pues obviamente había cosas en la literatura, habían cosas hechas, pero habían cosas hechas en inglés, tal. Y nosotros trabajamos pues obviamente en español y además con palabras colombianas, porque ese es otro reto grande, o sea, cómo capturamos esa esencia de esas palabras colombianas. Entonces, esa red semántica se podría ver así, eso es como unas vistas parciales de esa red semántica. A la izquierda vemos como una vista muy general, aunque pues digamos que no se ve toda la red porque es complicado poderla graficar, pero esto es una representación muy cercana de más o menos lo que estábamos construyendo y si nos acercamos a una palabra, pues cómo se va ramificando esa interconexión o pues obviamente con conceptos más complejos, pues a la final hay una interrelación muy grande entre todos los metas y objetivos y conceptos, pues. Esto para poderlo computar y para poderlo analizar, pues utilizamos la ayuda de Jin-Shu Wang y Ron Sun, pues nos inspiramos en algunas de sus investigaciones, tuvimos el honor de que pudieran visitarnos en la ciudad de Monterrey en un evento internacional que realizamos allí, y Jin-Shu Wang, que es el de la izquierda, él es investigador del Instituto de la Universidad de Calgary en Canadá, y el profesor Ron Sun, que es el que se encuentra en la mitad, él es investigador del Instituto Rensselaer en Estados Unidos, donde actualmente el profesor Adán, que es el que está a la derecha, está estudiando su doctorado con él en estos temas. Entonces, a partir de esto, lo que hacemos es coger las voces, identificar las palabras, tomamos el audio, lo pasamos a texto, identificamos cada una de las palabras y hacemos algo que le llamamos ampliación de contexto. Entonces, cada palabra la vemos con qué cosas tiene relación y hacemos una matriz y luego hacemos un cálculo de distancia semántica inspirados en una idea del profesor Jin-Shu Wang en uno de sus artículos y lo que hicimos entonces fue determinar una fórmula para calcular cuál era la mayor aproximación que se tenía con las metas y ODS.
Entonces, eso ya lo pusimos en marcha, lo validamos en la Universidad de Córdoba en un evento que realizamos con el apoyo del UNFPA y pues involucramos a nuestros estudiantes de la licenciatura. Ellos fueron y digamos que el efecto que produce la herramienta es que nos permite, es una excusa para hablar de los ODS con la gente. Entonces la gente nos empieza a hablar de cuáles son sus problemas, sus dificultades y nosotros le decimos, bueno, eso que usted está diciendo mire que tiene relación con tal ODS, con tal meta y tal, para que ellos entiendan que los ODS no son algo que se inventaron y que es lejos de nuestra realidad, sino que realmente nos toca a todos en todos los aspectos. Entonces, tuvimos la oportunidad con UNFPA de apoyar con ECO el proyecto de la Personería de Medellín, HablaMed, que se desarrolló en todo como un observatorio de participación ciudadana, donde lo que se hizo fue encuestar en todas las comunas a muchísimas personas de diferentes estratos, de diferentes edades, etcétera, para poder identificar cuáles eran como los ODS más prioritarios que la gente más necesitaba ser atendidos en cada una de las comunas. Entonces, este trabajo ya pues, se hizo en su momento, en el 2020, 2019-2020, y si en el 2019 se hizo toda la recolección de data en campo a través de la herramienta, se entregaron los datos, se procesaron y se hizo un informe para la ciudad, ¿no? Se le presentó a todas las entidades del Estado que era pertinente conocer sobre el tema de lo que la gente estaba necesitando. Entonces, ahí podríamos, pues obviamente, hacer filtros de todo tipo, por comuna, por ODS, saber qué, y pues sacamos algunos extractos de lo que la gente estaba diciendo que representaba eso. Actualmente estamos en la versión 4 de ECO y la estamos aplicando en 3 ciudades, en Quibdó, en Buenaventura y Cali, en un proyecto que se llama Voces de Poder, esta vez con la Organización Internacional del Trabajo, y ellos están interesados en conocer la opinión de los jóvenes. Entonces están entrevistando a jóvenes a través de unos talleres que están desarrollando en campo y ellos quieren saber cuáles han sido las reflexiones de ellos. Y pues entonces ahora le agregamos, ellos quisieron, nos pidieron que le agregáramos análisis de sentimiento. Entonces ya ECO tiene análisis de sentimiento. Al final se pueden hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, esto fue el primer corte que hicimos. Entonces los ODS que más estaban hablando los jóvenes en este territorio eran en su orden, educación, el ancho indica pues la cantidad, educación, trabajo decente, ciudades, reducción de las desigualdades y paz. Y los colores indican pues el sentimiento, o sea, esas expresiones que los muchachos están diciendo, bueno, la mayoría son jóvenes, pero también hay personas adultas participando en el proceso. Y ahora estamos haciendo un sistema de gamificación del aprendizaje mediante educación basada en sistemas tutores inteligentes para el siglo XXI, que le llamamos SGAINS 21. Ya tenemos el desarrollo del software y estamos creando el sistema tutor inteligente por detrás. Obviamente el diseño todo fue desde lo pedagógico para las estructuras, luego las historias, y entonces ahora estamos modelando el agente pedagógico inteligente para que pueda intervenir. Esperamos que el próximo año pues podamos presentar este ya producto aplicado en las instituciones educativas de la ciudad de Montería. Lo que finalmente nosotros pensamos es que la inteligencia artificial nos debe servir para construir un país más inteligente y sustentable. Y este es un poco como nuestro aporte. Muchísimas gracias. Perdón ahí los 2 minuticos que me robé. Profe, muchísimas gracias por su presentación. Nuevamente invitamos a todos los participantes a ir agregando sus preguntas, ya que estas serán fundamentales para quizás ampliar un poquito más de eso que nos han contado el día de hoy, que sin duda nos amplía el panorama de todo lo que es posible hoy en día con esta inteligencia artificial. Ahora conoceremos la experiencia de análisis de imágenes y videos con inteligencia artificial que explora el uso de herramientas previamente entrenadas para extraer información a partir de imágenes y videos. Damos la palabra a Mauricio Arboleda Zuluaga, ingeniero electrónico, magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación e integrante del colectivo Bambuco. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Laura. ¿Me escuchas bien? Sí. Listo. También están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve. Listo, perfecto.
Bueno, buenos días para todos. Como presentó Laura, pues mi nombre es Mauricio Arboleda y hago parte del colectivo Bambuco. Quiero entonces hablarles en esta corta charla sobre el análisis de imágenes y videos con inteligencia artificial. El enfoque que voy a hacer es mostrar los análisis que cualquier persona sin ningún conocimiento previo sobre inteligencia artificial puede hacer a través de herramientas en la nube de forma fácil y rápida, ¿listo? Por lo tanto, no voy a profundizar sobre conceptos teóricos que permiten que la inteligencia artificial pueda hacer estos análisis, y por el corto tiempo voy a enfocarme sobre todo en ejemplos aplicados con imágenes, pero la mayoría de estas funcionalidades que les voy a presentar también son aplicables a recursos de video, ¿listo? Es importante resaltar que si nosotros fuéramos a crear nuestra propia inteligencia artificial desde cero, tendríamos que hacer un esfuerzo significativo en cuanto al tema de entrenar los modelos con miles de imágenes, lo que requeriría gran cantidad de datos, mucho tiempo y gran capacidad de cómputo. Por lo tanto, puede ser como difícil hacerlo de cuenta propia desde cero, ¿listo? Pero pues afortunadamente podemos contar con estas capacidades de análisis. ¿De qué manera? A través de estas herramientas que les voy a mencionar que ya están preentrenadas para esto. ¿Y por qué es importante realizar este tipo de análisis con inteligencia artificial y no de forma manual? Pues porque cada vez hay más información en el mundo, se genera constantemente. El año pasado un portal importante de estadística mencionaba que en un solo minuto se pueden generar más de 66.000 fotos en Instagram, o se pueden subir más de 500 horas de contenido en portales como YouTube. Por lo que analizar tanta información nos puede abrumar de forma manual y es casi que obligatorio automatizar todos esos procesos de análisis y de transformación de información. ¿Listo? Bueno, te voy a presentarles acá como algunas de las herramientas con las que podemos hacer eso en la nube. No son las únicas, pero digamos que son los principales líderes de servicios de desarrollo de infraestructura, de inteligencia artificial en la nube, como lo son Google con su servicio de Google Cloud Vision, Microsoft con su servicio cognitivo enfocado en visión y AWS con su servicio Amazon Recognition. En general, todos estos servicios nos permiten realizar funcionalidades de reconocimiento facial, detección de objetos, extracción de texto, otras funcionalidades más avanzadas como son crear modelos personalizados para nuestros propios objetos. Y en general, estas herramientas nos permiten la modalidad de pago por uso, en el cual nosotros no tenemos que hacer grandes inversiones de dinero, sino que simplemente pagamos por la cantidad de solicitudes que hagamos, en este caso, la cantidad de imágenes o videos que analicemos. Además, presentan también pues, como una capa gratuita en la que nosotros podemos probar o evaluar la herramienta que más se nos acomode sin tener que pagar por esas pruebas. ¿Listo? Vamos entonces a profundizar en una de estas herramientas que es Amazon Recognition, con el objetivo de poder evidenciar las posibilidades y facilidades de estas características. Y la forma en que funciona es muy simple. Simplemente nosotros lo que hacemos es que subimos la imagen o el video que vamos a analizar, y la herramienta lo que hace es que sobre esa imagen que le presentemos o recurso nos entrega unas características con una puntuación de confianza, para que nosotros podamos de esa manera definir un umbral adecuado para esa puntuación de confianza que nos asegure que es más probable que tenga veracidad la información recolectada, ¿cierto? Opcionalmente, lo que podemos hacer es lo que no supere ese umbral, pero esté en un umbral intermedio, manualmente moderarlo para estar seguro pues, de que no perdamos como información valiosa. Y ya cuando encontramos puntuaciones de confianza muy bajas, lo que podemos hacer es simplemente descartar como ese tipo de información. Bueno, vamos entonces a hablar de una de estas funcionalidades, que es la detección de etiquetas. Es importante entonces definir qué es una etiqueta en este contexto. Una etiqueta puede ser un objeto, puede ser una escena o una acción que se presente en la imagen o el video que estamos analizando. En esta imagen de ejemplo podemos observar que la herramienta reconoce etiquetas tipo objeto como son los carros, o etiquetas tipo escena como es que la imagen se está presentando en un vecindario o en un barrio. Listo. Esta identificación de etiquetas nos abre pues gran cantidad de casos de uso. Por ejemplo, nosotros podríamos usarlo para catalogar automáticamente recursos multimedia y generar un banco de recursos que tenga indexado como todos esos metadatos y que podamos hacer una búsqueda sobre esa información. Adicional, podemos observar que nos entrega como la ubicación de los objetos que identifica en un cuadro delimitador. Eso nos da
ventajas también en que podemos contar la cantidad de veces que aparece un objeto dentro de una imagen, o podemos medir el tamaño respecto a otros objetos o respecto a toda la imagen, ¿sí? Cuando hacemos este análisis de detección de etiquetas en videos en lugar de imágenes, también nos indica el tiempo o el minuto, pues el segundo exacto en que se presenta la información. Y esto es valioso porque, por ejemplo, nosotros podríamos crear aplicaciones que busquen temas de interés y nos lleve específicamente al momento del video que queremos ver sin tener que ver todo el video, ¿sí? Vamos a hablar también entonces del tema de análisis de rostros. La herramienta nos puede entregar las coordenadas exactas, en que encuentra un rostro en una imagen, nos puede decir las emociones de la persona, si parece estar triste, parece estar feliz, estimar la edad de la persona, nos entrega como un rango, que sería como la forma de la puntuación de confianza que veíamos ahora. También podemos comparar rostros de una imagen con rostros que estén en otra imagen, o incluso contrastarlos contra una colección de imágenes para temas de validación de identidad y de autenticación. Un caso práctico que podríamos también tener acá es que si nosotros tenemos la información de una imagen, de un rostro de sonrisa, postura y nitidez, podríamos, por ejemplo, en una red social que tenga varias fotos, decirle que automáticamente nos indique cuál es la mejor imagen de perfil sugerida para nosotros publicar, ¿sí? También podemos hacer todo el tema de detección de contenido inapropiado, no deseado u ofensivo en una imagen, lo cual nos va a permitir reducir significativamente la cantidad de revisiones humanas que tengamos que hacer para estas imágenes. La herramienta lo que hace es que nos entrega como dos niveles de categoría. Una son principales y otras secundarias, y en estas principales son categorías como desnudo explícito, imágenes insinuantes, imágenes violentas, que sean visualmente perturbadoras, que tengan gestos groseros o que tengan elementos de drogas, tabaco, alcohol o apuestas, o que también tenga símbolos de odio. ¿Listo? Como podemos ver pues, en la imagen, nos identifica en esta imagen de ejemplo que es una imagen sugestiva porque encuentra pues como que hay elementos de ropa interior femenina, y nosotros pues ya en la aplicación lo que podemos hacer es delimitar de acuerdo al contexto en que lo vamos a aplicar qué tipo de imágenes podemos presentar o a cuáles tenemos que filtrar, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora a hablar de una de las funciones pues como más avanzadas que nos permite entrenar modelos personalizados. Pero ¿cómo así que modelos personalizados? Pues ahorita les comentaba que una funcionalidad es la detección de etiquetas, pero etiquetas comunes. Pero si nosotros tenemos la necesidad de analizar objetos propios que no son comunes, necesitamos tener un modelo propio de nuestro, personalizado. Como les mencionaba al principio, pues eso hacerlo desde cero puede ser muy difícil, puede conllevar mucho tiempo, mucha cantidad de datos, mucha capacidad de cómputo. Pero con la herramienta podemos usar menos cantidad de imágenes y en pocas horas tener ya nuestros propios modelos de aprendizaje e integrarlos con nuestros proyectos. Y de esa manera tener casos de uso como puede ser identificar piezas en líneas de ensamblaje o encontrar logotipos de nuestras organizaciones, publicaciones en redes, o diferenciar plantas que estén sanas de plantas que estén infectadas, o en un cargamento de frutas encontrar cuáles frutas están descompuestas, ¿sí? Tiene mucha aplicabilidad. Bueno, y como el tiempo pues no nos da para revisar en profundidad todas las funcionalidades, voy a mencionar algunas otras que nos permite este tipo de herramientas. Uno que probablemente ya es muy conocido por muchos, que es encontrar texto en las imágenes, por ejemplo, para encontrar las placas de los vehículos, o también detectar equipos de protección personal como cascos o tapabocas en lugares de trabajo, encontrar o validar que detrás de una cámara hay una persona físicamente que está realizando un examen de certificación virtual, por ejemplo, o ya funcionalidades que son más específicas de los videos. Por ejemplo, en un video encontrar en qué momento aparecen los segmentos de los créditos, tanto de apertura o de finalización, para realizar alguna acción en el video que se está presentando en ese momento. ¿Listo? Bueno, y como conclusión, pues ya queda para que cada persona analice como todas estas funcionalidades, cómo las podría aplicar en cada uno de sus ámbitos de estudio, ¿cierto? O sea, podemos ver que podemos tener temas de verificación de identidad, estimar la edad de las personas, podemos encontrar publicaciones en redes sociales, algo muy importante, que podemos usar estas tecnologías y estas funcionalidades para asistir a personas con discapacidad visual, para el reconocimiento de texto. Podemos aplicarlo en seguridad en el trabajo para todo el tema de protección y garantizar de que las personas usen los elementos adecuados. Y finalmente también podríamos hacer reportes de satisfacción de los usuarios, de las personas, con la identificación de las emociones de ellos. ¿Listo?
Pero como les decía ahora, pues ya queda como a la imaginación de cada persona cómo puede usar estas herramientas que vemos que están a la mano y que no necesitamos pues como muchos conocimientos previos para ello. ¿Listo? Muchas gracias a todos por la atención, espero que haya sido muy útil la información prestada. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Es sin duda un abrebocas de muchas de las cosas que podemos hacer y que aunque las utilizamos a veces sin siquiera conocerlo, pues igual también tenerlo muy claro específicamente de qué posibilidades hay, nos abre el panorama de lo que es la inteligencia artificial. Muchas gracias, Bueno, gracias a ti. Ahora conoceremos la experiencia inteligencia artificial desde el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, quienes nos contarán cómo desde el Sistema de Bibliotecas han afrontado este reto de la inteligencia artificial. De igual manera nos compartirán cómo se han acercado a estas nuevas tecnologías por diferentes estrategias y metodologías capaces de resolver preguntas e incluir a los diferentes públicos para opinar y experimentar con ellas. Desde el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín nos acompaña Daniel Sierra Álvarez, ingeniero mecatrónico de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, desarrollador web autodidacta con experiencia en diseño innovador orientado a la experiencia usuario. Daniel, además, es articulador de cultura digital del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, a quien le damos la palabra. Laura, muchísimas gracias y pues A ti. muchas gracias por el espacio. Bueno, lo primero es como comenzar con esto. Nuevamente me presento, mi nombre es Daniel Sierra, soy articulador del Sistema Público de Bibliotecas de Medellín y es muy curioso que pues, en esta charla, bibliotecas y con todas estas universidades, y eso me parece muy bonito, poder traer todo lo que del sistema y todos los mediadores, todo el equipo que hemos estado trabajando, que somos alrededor de 300 personas, poder traer como esta experiencia en términos de inteligencia artificial. Ahí como para contextualizar, somos alrededor de 24 bibliotecas, entre parques, bibliotecas y otras, en todo Medellín, en las diferentes pues como corregimientos y lugares y comunas. Y como objetivo principal que tenemos es esa democratización de conocimiento que, que nos da por decreto al constituirnos, ¿cierto? Y el día de hoy les vengo a contar es una historia, realmente como en este sentido, y con la intención de presentar como esta experiencia es mejor de la mano de un público. Y este público son un grupo de jóvenes que me acerqué un día y les pregunté pues cómo habían vivido la inteligencia artificial a lo largo de este año en las bibliotecas. Y ellos me decían que ellos habían hecho parte, pues, y sobre todo que ellos frecuentaban una de las 24 bibliotecas del sistema. Ellos utilizaban la sala de cómputo, hacían lecturas, eh, entraban a conciertos, entraban en auditorios, y en ese sentido, pues se sentían muy satisfechos. Pero un día, pues ahí investigando en la sala de computadores, se dieron cuenta que existía una cosa, es que inteligencia artificial, y eso los cuestionó mucho. Y les dijeron como, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Y con uno de los mediadores le preguntaron, profe, ¿qué se trata esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Hay un montón de información en internet que no sabemos ni siquiera de qué se trata. Entonces la mediadora, en uno de esos talleres, justamente el de experimentación tecnológica, pues lo que busca, lo que buscó era tener y coger esas herramientas existentes, como el ChatGPT, como el Leonardo, y entre otras, y propiciar un espacio para que estos muchachos pudieran jugar y experimentar y generar errores. Y uno de los primeros errores que me contaba él era este con unos carros que saltaban y que hacían ahí como unas piruetas. Y él estaba súper interesado y me contaba de que incluso después de que algunas pruebas salieron súper mal, otras salieron bien y les gustó mucho el resultado, y poder empezar como a experimentar eso fue muy interesante. Luego de eso llegó un momento en que él se sentía como con ganas de saber más. Pues él había investigado mucho y resulta que en marzo se realizó un evento
que se llamaba Día del Internet en todas las bibliotecas de Medellín, pues, así, del sistema. Y el Día del Internet tenía como tema principal la inteligencia artificial. Y entonces él empezó a ver un montón de cosas que le llamaron la atención. Pero me contó una súper interesante, que fue que uno de los mediadores de la biblioteca empezó con un auditorio a presentarles ChatGPT. Y entonces él abrió en el televisor y él empezó a escribirle y el auditorio todo se comunicaba con ChatGPT y decían como, vean, de esto se trata, la intención es esta. Y él me cuenta que eso fue súper valioso porque él veía como esa narración de ChatGPT se parecía mucho al humano y le generó más dudas que respuestas. Y entonces le hacían más preguntas y más preguntas que empezó a investigar. Luego, en ese quehacer y en ese montón de preguntas, eh, se encontró que en Salatic había una persona al lado, unos jóvenes, y estaban hablando de es que narrativas transmedia e inteligencia artificial. Y entonces se acercó y me contaba que estos pelados habían construido todo un universo narrativo, habían construido personajes, estaban construyendo cómics y que realmente la inteligencia artificial les había servido como una herramienta para sentirse que estaban construyendo algo. Y decían que aunque ellos no tenían toda la experticia del dibujo, pero sí les gustaba dibujar, ellos querían como una calidad mejor y podían utilizar las herramientas de inteligencia artificial, fuera para video o eso, y poder construir eso que esos dibujos que ven ahí, pasarlos a esos otros dibujos digitales que permitía la inteligencia artificial. Entonces para él fue súper sorprendente y empezó a hacer amigos y empezó a unirse a más talleres y actividades, pero en una de esos días que fue a unas actividades, se encontró en que el auditorio estaba ese cartel, decía activaciones TIC, y le llamó mucho la atención porque era inteligencia artificial en el cine y la literatura. Pero resulta y sucede que los ponentes estaban hablando de filosofía y eran unos expertos, se veía que eran unas personas capaces y él se sintió súper emocionado y saber que las bibliotecas tenían esos espacios en que el público podía hacerle preguntas a personas muy tesas en temas relacionados a cosas interesantes que él, que era uno de los poquitos que ingresaba, pues sabía, ese auditorio estaba lleno y hacían preguntas de si la inteligencia artificial nos iba a quitar el trabajo, de las necesidades que había. Y resulta y sucede que todas esas preguntas fueron siendo resueltas. Él no se pudo quedar, pero le contaron el chisme después. Quedó como muy interesado de seguir. Y en esas, y en otro día, porque él visita mucho las bibliotecas, él iba para un makerspace. Un makerspace es donde él normalmente, me cuenta, hace impresión 3D, hace corte láser, hace modelado 3D. Él se las oye ya. Él me decía, no, yo allá disfruto mucho con los profes del maker. Y ese día llegué todo entusiasmado y me dijo, vea, hoy tenemos una formación a formadores en todo lo relacionado con herramientas de inteligencia artificial. Hoy no se puede abrir porque digamos que esta sesión ya está utilizada y en este era de escritura creativa. Estábamos utilizando herramientas donde nos apoyábamos de la inteligencia artificial para comenzar textos que después iban a detonar un montón de cosas. Y ahí está, y entonces él todo triste le preguntó que si él podía participar. Él dijo, sí, claro, más adelante vamos a abrir estos talleres al público y estaremos moviéndolos por todos los canales de la biblioteca. Entonces, pues bienvenido por estos espacios. Y él salió súper entusiasmado, pues obviamente me dijo, no, me tocó sentarme en la sala de cómputo, pero fue súper interesante porque después me dice que, que para que todo eso que había vivido durante el año, ¿para qué le había servido? Y fue súper interesante y fue gratificante porque él nos dijo que fue un acercamiento a herramientas que tal vez nunca había podido encontrar en otro lugar, porque desde su pensamiento se limitaba a que tal vez era algo de personas súper tesas, ingenieros y cosas así, que para él no podía alcanzar, pues él era un estudiante. Y resulta y sucede que gracias a todos los talleres que había visto en la biblioteca, a todo eso, él había podido entender
que las herramientas de inteligencia artificial, más allá de quitarnos o cambiarnos el trabajo, nos dan una mirada y así como un lápiz nos ayuda a dibujar y a ser más útil como la vida y a potenciar nuestras capacidades, la inteligencia artificial también nos ayudaba a eso. Y que las bibliotecas nos permitían acercarnos a profesionales y a personas que tenían ese conocimiento que tal vez otros no tenían, ¿cierto? Y para ir terminando, esto es una historia. Esta historia es una ciencia ficción basada en hechos reales. Esto que les acabo de contar, más allá de ser solo solo la vivencia de un joven, fue la vivencia de las 24 bibliotecas de muchas personas, entre adultos, familias, jóvenes, mujeres, niños, de todo, cabezas de hogar. Entonces, realmente, eh, lo que hice fue compilar todo lo que hemos vivido durante el año para traerles un poco y en resumidos minutos todas estas experiencias que hemos tenido. Pues un poco agradecerles el escucharme. Bienvenidos al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Somos un sistema abierto y con nuestra razón de ustedes y pues agradecerles por el espacio. Muchísimas gracias y ya estaría todo. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta experiencia e historia que sin duda resalta la importancia de curiosear e indagar lo que tenemos en nuestro contexto y en el mundo, promoviendo así el uso de recursos y oportunidades que tenemos a la mano. Para cerrar este espacio, este primer momento, escucharemos la experiencia El amanecer educativo de la inteligencia artificial, transformaciones y tendencias sociales, que explora el papel creciente de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y su impacto en la sociedad. La IA está remodelando cómo enseñamos y aprendemos. Sin embargo, también nos enfrenta a desafíos éticos, cambio en el panorama laboral y a una sociedad agotada y en constante evolución, impulsada por la innovación tecnológica. Nos acompaña Luis Felipe Ortiz Clavijo, ingeniero industrial y magíster en estudios de ciencia, tecnología, sociedad e innovación. Bienvenido, profe. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos muy bien. Perfecto. ¿Y están viendo la pantalla también? Así es. Muchas gracias. Bueno, les contaré entonces el contenido de la temática para el día de hoy brevemente. Tratamos una introducción general sobre el amanecer de la inteligencia artificial, una historia breve, porque la IA en la educación, los beneficios que pueden verse en el aprendizaje actualmente, unas tendencias sociales, unos desafíos éticos. Abordamos también algo en relación a la preparación de los educadores, la nueva generación y el futuro de la IA en la educación. Imaginemos un amanecer donde los humanos y las máquinas aprendemos juntos, creando un horizonte de posibilidades que pueden ser de cierta forma infinitas, y hoy hablaremos entonces de ese impacto, pero desde el ámbito de la educación y de la influencia social que se tiene. La inteligencia artificial ha recorrido un largo camino desde sus inicios. Comenzó en los años 40 y se asentó puntualmente con Alan Turing, que fue su gran precedente. Es una revolución que en la actualidad, en el último lustro, avanza a pasos agigantados y en este sentido pues plantea unos desafíos que debemos abordar. ¿Por qué entonces la inteligencia artificial en la educación? Con la inteligencia artificial podemos personalizar el aprendizaje, personalizarlo esta vez en serio, adaptándolo a las necesidades individuales y superando algunas barreras que son de corte tradicional. Son barreras que no están implícitas en este nuevo marco de un nuevo mundo de enseñanza y aprendizaje. Hablamos también de
una educación que deja de ser poco interactiva y para configurarse como una educación que es más interactiva y de hecho más personalizada y se adapta a los contenidos y métodos de cada estudiante. Y esto pues puede repercutir en una mejora, esperemos que notable, en el rendimiento de los estudiantes. Continuando, más que la inteligencia artificial, más que una herramienta, nos habla de una influencia mucho más de corte social en cómo nos relacionamos, cómo trabajamos y cómo aprendemos de ella, y está transformando nuestra sociedad. Acá en pantalla vemos una imagen de la revista de IEEE Technology and Society, donde muestra pues también un impacto, pero desde el lado más negativo. Está transformando la sociedad. Es un hecho de que estamos inmersos en un proceso donde por un lado se trata de fomentar la inclusión y por el otro lado se busca democratizar el acceso al conocimiento, a propósito pues de esos criterios que siempre se han perseguido. Tenemos un asunto puntual y es humanos versus máquinas. Quizá los grandes avances vienen también con grandes responsabilidades. Este es un hecho que no podemos dejar de lado, y en ese sentido la inteligencia artificial y la educación plantea cuestiones alrededor de su uso que son de forma ética, formal y moral. Y inicialmente, pues el primer acercamiento que tenemos a esto es el tema de la privacidad de los datos, hasta el reemplazo de los trabajadores y los dilemas éticos que ello conlleva. Los docentes del futuro entonces son unos docentes que aprovechan la inteligencia artificial, que debemos prepararnos. Me incluyo ahí porque es una preparación que tenemos que hacer para entender cómo la adaptación de estas herramientas implica formación e implica nuevos enfoques pedagógicos, didácticos y metodológicos que nos obligan a nosotros a estar en una constante formación con respecto a este tipo de tecnologías. Tenemos unos nativos que ya dejan de ser nativos digitales y pasan a ser nativos de inteligencia artificial. Son estudiantes que crecen en un mundo donde la inteligencia artificial es común y serán los líderes creadores y los usuarios críticos de estas tecnologías. La invitación es obviamente a que también incluyamos estos elementos dentro de los procesos de aprendizaje en el aula y invitemos a los estudiantes a que interactúen con este tipo de herramientas, pero que también sean críticos, que no permitan que estas herramientas nublen su conocimiento y experticia en algunos temas que les interesan y que son precisamente ellos los llamados a profundizar. Los horizontes por explorar, esa inteligencia artificial promete entonces unas aulas más interactivas, un aprendizaje inmersivo y un enfoque más humano pese a la digitalización. Es decir, a pesar de que exista digitalización, tenemos que estar muy activos en que no únicamente se vinculen las aulas de forma interactiva a los procesos de formación, sino que se integren de forma casi que orgánica o natural. O sea, no hacerlo como una imposición. Finalmente, la inteligencia artificial transforma esta educación, el corazón sigue siendo el mismo. A pesar de esas transformaciones, la educación tiene un deseo humano de fondo, que es el deseo de continuar aprendiendo y continuar creciendo en el conocimiento, ampliando esa frontera del conocimiento. La invitación entonces es a acompañar la inteligencia artificial en esto que llamo amanecer educativo, y los invito a que pues, visiten este pequeño espacio que tengo dentro de mi sitio web, donde he tratado de reunir algunos elementos que pueden apoyar el ejercicio docente con el uso de algunas herramientas e incluso ejercicio de investigación con algunas herramientas. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, profesor Luis Felipe, por su presentación, la cual sin duda nos invita a ver la IA más allá de una herramienta y también nos moviliza a pensar en ese componente ético que sin duda no podemos dejar de lado. Bueno, sin duda este espacio nos amplía el panorama de lo que es posible desde el desarrollo tecnológico, desde la educación, la innovación, la creatividad, entre otros aspectos que podemos resaltar de cada una de las experiencias que hoy nos han contado. Sabemos que el tiempo de la presentación fue bastante puntual, por lo cual continuamos invitando a todos los participantes a realizar sus preguntas. Ya vamos a pasar al espacio donde conocemos un poco más a través de esos comentarios, preguntas que nuestros participantes el día de hoy han realizado. En esta ronda, la idea es que cada ponente tenga 2 minutos por pregunta. Vamos a iniciar con la experiencia HUMAT, con la profesora Olga. Y bueno, tenemos la siguiente pregunta para usted. Regala un segundito, voy a buscarla por acá. Bueno, desde el punto de vista ético, ¿qué opina usted de hackear la interioridad de los seres humanos a partir del uso de IA, como en este caso que nos presentó? Profe, adelante, profe Olga. Bueno, a ver, yo cuido mucho el lenguaje, realmente. Hay que pensar en que no todo modelo matemático es inteligencia artificial, pero toda inteligencia artificial es un modelo matemático. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto es una mímica de la comprensión que uno tenga de un fenómeno. Desde una perspectiva tecnológica, para arrancar, querer mimicar los procesos de los seres humanos es un ejercicio matemático. Lo que puede tener implicaciones éticas es el uso indiscriminado del modelo matemático para influir negativamente o influir de cierta manera en el comportamiento de esas personas. Cuando la persona que pregunta dice hackear, yo imagino que se refiere a influir o incidir, y ahí es donde la matemática hereda de la medicina esos lineamientos éticos para proceder bajo ciertos principios. En ese orden de ideas, lo que en HUMAT hacemos es construir modelos de inteligencia artificial con un propósito que esté dentro del marco ético de la medicina. Y en el 2020, cuando lanzamos uno de nuestros sistemas de teleradiología, construimos para el país el primer marco ético de diseño, implementación, adaptación y uso de inteligencia artificial. En resumen, yo diría que construir un modelo matemático para influir o incidir en el comportamiento de un ser humano es una tarea de gran responsabilidad que debe estar normada por esos principios éticos. En este momento en el mundo hay un gran debate, pueden buscar en LinkedIn o en Twitter acerca de eso, y yo considero que antes de poner en producción una herramienta o antes de ponerla en uso, nos tenemos que preguntar si estamos cumpliendo con esos principios. Entonces, por ejemplo, el de beneficencia y no maleficencia, el uso apropiado en términos de confidencialidad, privacidad, anonimización. Y ya aquí es donde realmente nosotros nos convertimos en pioneros, es porque nos dio el gran poder que teníamos desde la matemática y comenzamos a promover el uso de una inteligencia artificial ética responsable, y que cada vez que tenemos un desarrollo de estos pasamos por un comité de ética en la universidad, por un comité de ética en las clínicas y en los hospitales para los que trabajamos, por un comité de ética antes de plantear un proyecto. Entonces, en resumen, yo considero que la ética ahora es el elemento rector de cualquier tipo de desarrollo de modelos matemáticos.
que persigan ciertos niveles de inteligencia y que influyan en la vida de los seres humanos. Profe, muchas gracias por su respuesta. Bueno, la segunda pregunta será para el profesor Juan Carlos. A través del chat nos preguntan, bueno, ¿considera usted que este desarrollo que ustedes adelantan podría ser útil para proyectar herramientas de seguimiento y medición? Profe, adelante. Ok, muchas gracias. Sí, claro que sí. La pregunta tiene que ver con cómo podrían ellos también trabajar. Bueno, esa es otra pregunta, sí. Definitivamente sí. Es decir, realmente lo que nosotros hacemos es tratar de identificar una relación semántica de un concepto con otros. Y en ese sentido podríamos hacerlo con cualquier característica o cualquier concepto. Entonces podríamos tomar un concepto cualquiera, tratar de relacionarlo con unos indicadores que yo quiero hacer seguimiento y a partir de eso los puedo mantener, ¿no? Aquí el tema interesante de esta implementación particular que se hizo específica es que nos permite hacerlo en tiempo real con mucha gente. Entonces, si tenemos 30 personas que están haciendo la recolección de datos en vivo en este momento, en diferentes puntos o lugares de una ciudad, de una institución, de un colegio, del país, en fin, pues esa información se está recolectando, se está procesando en tiempo real y se están mostrando los resultados de esa interacción. Entonces, esa capacidad de tener esa información tan rápida y estructurada de acuerdo al análisis que yo necesito hacer de X o Y situación, pues me permite poder hacer un monitoreo permanente de. En este caso, la herramienta está pensada para que las personas tomadoras de decisión, alcaldes, gobernadores, etcétera, conozcan de la ciudadanía lo que lo que están sintiendo que necesita, porque básicamente lo que está es tomando percepciones de la gente y tratando de entregarlas de una manera organizada y sistematizada en términos que todos nuestros dirigentes deberían seguir, ¿no? Porque pues hay una normatividad en Colombia que indica que todos los planes de desarrollo de todas las alcaldías, municipios, gobernaciones, etcétera, incluso del país, deberían atender esos objetivos, tratar de buscar el cumplimiento de esos objetivos mundiales que tenemos y que les llamamos objetivos de desarrollo sostenible. Yo quisiera aprovechar y disculpen que me robe un segundito más de este espacio de preguntas. Está bien, profe. Sí, adelante. Gracias. La presentación que hicimos fue en función de una herramienta que aplicamos en la ciudad de Medellín y que pues tuvo una difusión en el territorio. Pero obviamente nuestro mayor trabajo está orientado a la educación. Entonces, en ese sentido, les voy a dejar este vínculo, se los voy a copiar al chat. Es una charla que nosotros hemos dado a la universidad y a varias instituciones educativas de la ciudad sobre los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial en educación y puede ser complementaria a este proceso y ahí pues pueden descargar la presentación donde están absolutamente todos los vínculos a cada uno de los temas que nosotros tratamos en ese sentido. Y una cosa que olvidé mencionar en la charla es que estamos nosotros trabajando, ya está la propuesta pasada al superior, aprobada por el Consejo Académico, de una maestría en innovación educativa con TIC e inteligencia artificial que va a ser 100% virtual, donde vamos a trabajar todos estos temas que se han mencionado en las charlas, ¿no? Obviamente, todo lo que tiene que ver con TIC e inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con innovación, desde narrativas digitales transmedias hasta ambientes de aprendizaje STEM, y obviamente investigación, porque va a ser una maestría en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que estamos haciendo, lo que hacemos desde el departamento, desde la licenciatura y que pues queremos compartirles a todos. Profe, muchísimas gracias. Bueno, ya ahí todos podemos ver el enlace que nos compartió. Muchas gracias por ese insumo que sin duda será muy provechoso para todos los asistentes y para nosotros también. Bueno, respecto a los avances en la detección de etiquetas en las imágenes, para Mauricio, ¿qué propuestas hay actualmente para el resguardo de la privacidad
¿Y qué estrategias se están considerando en el entrenamiento de esas inteligencias artificiales para mitigar los sesgos subjetivos que pueden surgir de las personas que las entrenan, como el racismo y la desigualdad? Listo, Laura, muchas gracias. Listo, no, para el tema del resguardo de la privacidad, pues digamos que eso es un tema muy amplio que abarca pues como muchos ámbitos, ámbitos éticos, legales y técnicos, ¿sí? Porque una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para poder hacer como procesamiento de la información es que tenemos que tener como autorización de las personas a las que le estamos haciendo pues como estos análisis, ¿cierto? Entonces, eso es una parte, todo el tema legal, garantizar que tengamos como esas autorizaciones firmadas y también una vez ya tenemos esa información, pues también tenemos que resguardarla de forma segura. Entonces ya es un ámbito también técnico, tecnológico, donde tenemos que garantizar que la seguridad de la información proteja esa información a que cualquier persona que no esté autorizada tenga acceso a ella. ¿Listo? En cuanto a las estrategias para el entrenamiento de las IAs, que no tengan pues como los sesgos subjetivos de las personas que lo entrenan, pues lo que tenemos que hacer es precisamente evitar pues como que las personas que hacen ese entrenamiento lo hagan con unos parámetros que sean objetivos, o sea, usando correctamente el método científico, que no sea como que simplemente yo pienso esto, sino que haya un listado de parámetros que diga que un reconocimiento o que un análisis es de cierta manera. Además, haciendo los análisis con grupos de personas amplios, de diversos, con distintos puntos de vista, que nos permita que entre más personas estén analizando esta forma de entrenar las IAs, podamos reducir y minimizar la probabilidad de que se presenten pues, como sesgos. Ya otro tema es cuando se hace el uso de las herramientas, porque la herramienta, como les mencionaba ahora, pues por ejemplo, me dice que identifica que una imagen puede ser insinuante en una probabilidad porque encuentra que hay una ropa interior femenina, ¿cierto? Pero entonces es también cuestión de nosotros hacer campañas pues como educativas de igualdad en ese tema, por ejemplo, de género, de decir, bueno, pero también puede ser insinuante una ropa interior masculina, ¿cierto? No quedarnos como en lo establecido, lo tradicional que hemos tenido, ¿cierto? Entonces ya esa parte de cara al uso que damos, pues es un tema más de campañas éticas y de educación para manejarlo. Muchas gracias, Mauricio, por esas claridades que sin duda nos sitúan a nosotros como individuo a, bueno, de qué manera percibimos estas herramientas y entonces de qué forma las empleamos. Muchas gracias por esa claridad muy oportuna. Bueno, para el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, para Daniel, que nos acompaña el día de hoy, nos hacen una pregunta de cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial no se aleje de las personas, especialmente a los niños de las bibliotecas, y en cambio se integre de manera efectiva para enriquecer su experiencia y convertirse en una aliada en el fomento de la cultura y el aprendizaje. Bueno, esa pregunta creo que se ha venido respondiendo a lo largo de todas las actividades que hemos estado teniendo. Digamos que muchas veces, y el primer pensamiento de muchas personas que han asistido a la biblioteca en relación con el tema de inteligencia artificial siempre es como algo de susto, de temor y de curiosidad también. Y una de esas experiencias significativas es que desde la biblioteca se empiezan a utilizar las herramientas como herramientas, justamente eso, para apoyar procesos que ellos están teniendo. Entonces se busca desde la necesidad que ellos plantean, porque digamos también hay procesos de asesoría, no solo de actividades, ni de charlas, ni de diálogos con la comunidad, sino también de asesorías. Hemos buscado acercarnos a responder de forma, pues como muy juiciosa, con todo el conocimiento, si no sabemos, llamamos a como expertos, y es buscar que esas herramientas logren desarrollar como un papel fundamental, pues, o un papel para dar solución a esa problemática. Entonces, más allá de, digamos, en estos momentos estamos como en todo el inicio de analizar esas herramientas que nos sirven. Entonces, nosotros no estamos, digamos, como
estamos teniendo mucho cuidado con el uso indiscriminado de las tecnologías, porque sabemos de una fuente que Medellín es la ciudad que más ha utilizado inteligencia artificial en el último año. Y eso nos cuestionó mucho porque cómo es el fomento que nosotros hacemos para las personas de solo utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Entonces buscamos que ese uso sea con una razón, no simplemente que el chico llegue, no, yo hoy utilicé la herramienta para crear una diapositiva, sino es, listo, esa diapositiva cómo me sirve, cómo la puedo modificar con los conocimientos que tengo, cómo la tengo que presentar. Entonces es que se apoyen en esas herramientas que les estamos dando y no se convierta como les estamos mostrando un montón de cosas para actividades, pero sin una razón de peso ni de fondo. Entonces creo que ahí responde un poco la pregunta. Gracias. Daniel, muchas gracias por esa respuesta y esa invitación que no solamente surge desde la iniciativa o desde el acompañamiento que se hace desde las bibliotecas, desde el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, sino que también como universidad, como instituciones educativas, nos enfrenta. Bueno, continuando con esta ronda y para dar por terminado la pregunta a cada uno de los ponentes en este momento, para el profesor Luis Felipe, ¿cuáles serán las principales transformaciones que se han identificado en el ámbito educativo como resultado del creciente papel de la inteligencia artificial y cómo afectan esas transformaciones a la sociedad en general? Gracias, Laura, por la pregunta. Particularmente, pues existen algunas transformaciones que se están dando en los procesos. Podemos tenerlo desde un lado del aprendizaje donde se habla, por ejemplo, de esos contenidos construidos para una persona en específico de acuerdo a sus capacidades. Lo estamos percibiendo en algunas plataformas de aprendizaje en línea, como Coursera, como Platzi, y tenemos otro asunto que está relacionado con el uso no adecuado, no ético de las herramientas, sobre todo en áreas puntuales de formación muy fuertes como por ejemplo la matemática. Y los efectos pueden ser bastante complejos porque son efectos que en el largo plazo pueden generar un déficit, por ejemplo, en los procesos de formación del alumnado. En este caso, yo estoy a cargo de áreas de ingeniería y he encontrado que el uso excesivo de las herramientas a través de complementos un poco más sofisticados que aprenden a manejar está generando una brecha de conocimiento bastante compleja. Entonces pienso que, y la consideración final es que con el afán pues de poder intervenir los procesos de formación, no podemos dejar de lado esos ejemplos para considerar el uso adecuado de estas herramientas. Qué pena, vicerrector, parece como se le fue el audio, personalmente no entendí completamente la idea. Profe, muchas gracias por la respuesta y por esa invitación que nos hace. Y a propósito de esta última pregunta, incluso el abordaje de su respuesta nos lleva a plantearnos una pregunta que la vamos a realizar a cada uno de los ponentes y es precisamente, bueno, ¿qué tan divulgados y apropiados están los asuntos éticos en el uso de la IA en el sector educativo? Vamos a iniciar con la profesora Olga. ¿Qué opina a partir de esta pregunta, profe? Bueno, mientras la profe Olga nos da su respuesta. Vale, profe. Listo. Me van a crucificar por bombardera. Yo creo que antes de trasladar aspectos éticos de inteligencia artificial, nos tenemos que preguntar qué tanto ejercemos la ética en la educación, primero. Si usted me responde esa pregunta, o sea, si usted me dice en tal institución o en tal proceso de enseñanza-aprendizaje, hacemos educación con
Lineamientos éticos, entonces yo te diré, efectivamente, podemos incorporar y transferir esos elementos a las tecnologías. Ahora, ¿cómo lo hacemos en EAFIT? La Universidad de EAFIT ha trabajado fuertemente en abordar asuntos éticos del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de elementos de integridad. Entonces, nosotros los profesores y las personas que nos apoyan en esos procesos velamos por mantener esos estándares de integridad que nosotros mismos hemos construido. Para el uso de las tecnologías en nuestra universidad, como lo mencioné en mi intervención anterior, hemos escrito los lineamientos éticos en salud, de inteligencia artificial en salud, hemos escrito los lineamientos de la ética de la inteligencia artificial en seguridad y defensa, pero no hemos escrito los de educación. Es porque tenemos como principio rector un tipo de educación en valores. Pero creo que es una muy buena iniciativa pensar primero en definir cuáles son esos lineamientos éticos para educación y a partir de eso intentar transferirlos al uso de tecnologías. Yo creo, Laura, que responder esa primera pregunta es la fundamental. No puede haber una inteligencia artificial o una tecnología implementada en aula de clase. Yo en la tarde voy a tener una intervención en el Congreso de Tecnologías o Innovación en Tecnologías en Educación que organiza el Politécnico Gran Colombiano. Y allí vamos a hablar de la tecnología en el desarrollo del vínculo afectivo en procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el ejemplo de esto es en inclusión. Entonces, yo movería un poquito más la moraleja a pensar que cuando hablamos de inclusión, estamos teniendo en cuenta un subconjunto de la población que por su naturaleza tiene unas condiciones médicas o clínicas que requieren que cuando usamos las tecnologías seamos mucho más estrictos y tengamos muchísimo más cuidado en utilizar esos principios éticos. Profe, muchas gracias y muy detonadora su primera pregunta. ¿Qué opina el profesor Juan Carlos? Muchas gracias, Laura, por la pregunta y por poder participar en ella. Definitivamente hay muchas cosas que podemos señalar al respecto de este problema pues, que tenemos de la dicotomía con la inteligencia artificial entre lo bueno y lo malo que siempre nos trae. Hay un ejemplo que siempre damos y es, bueno, toda tecnología se puede usar para bien y para mal. Y depende mucho de quién usa la tecnología, de quién desarrolla la tecnología, con qué enfoque y propósito. Pero siempre va a estar esa dualidad. Lo mismo que con un cuchillo, pues un cuchillo es muy útil, lo usamos todos los días en la cocina para hacer muchas cosas interesantes, pero pues también se puede usar para asesinar a una persona. Es un asunto del problema de nosotros como humanos en el uso de la tecnología, no de la tecnología en sí mismo. Me parece que es una discusión importante pues que podemos señalar. Y pues obviamente hay riesgos tremendos por temas de la ciberseguridad, ¿no? O sea, es un problema real y que ha sido abordado pues recientemente por la dificultad que se plantea. Pero existe una gama muy grande de posibilidades del uso de la inteligencia artificial en agricultura, en gestión del agua, en acceso potable, obviamente en educación, salud, energía, que nos ayuden pues, que nos ayudan a mejorar la sustentabilidad del planeta. Pero ya pues pensando en educación y en esa pregunta, pues yo considero que este documento de la UNESCO nos da 3 propósitos claves en educación que tienen que ver con esos elementos. Y uno es asegurar el uso equitativo e inclusivo de la inteligencia artificial en educación. Eso es parte de un compromiso ético que debemos tener. O sea, no podemos desaprovechar esta excelente herramienta y las posibilidades que ya tiene en educación. Tenemos que definitivamente integrarla y liberar, pues entonces, la inteligencia artificial para mejorar la educación y el aprendizaje y promover habilidades para el desarrollo, para el trabajo en la vida, en la era de la inteligencia artificial. Esas son nuestras responsabilidades éticas desde la educación. Es decir, es ético de parte de nuestra poder incorporar adecuadamente la inteligencia artificial en educación. Ya la UNESCO ha sacado, pues digamos que la ética de la inteligencia artificial y sus recomendaciones acerca del tema
se han hecho estudios ya a nivel de Latinoamérica de cómo podemos tener esos aspectos claves e incorporarlos en América Latina, y definitivamente la ética siempre aparece como protagonista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siempre dicen los gobiernos y las instituciones y el sector privado tienen que garantizar que la IA utilice de manera ética y responsable. No, todos, definitivamente todos tenemos que estar involucrados en eso porque todos la vamos a usar. Y ya obviamente pues está el marco ético para la inteligencia artificial en Colombia que tenemos que consultar, analizar y discutir y ver si está al alcance o si necesitamos ampliarlo. Profe, muchas gracias por ese panorama que nos presenta. Y si le es posible compartirnos esos enlaces a través del chat, será muy provechoso para todos nosotros. De hecho, aprovecho como este momentico para resaltar algunos comentarios que nos han hecho a través del chat, donde nos dan gracias por este espacio, por las reflexiones que cada uno de nuestros expertos temáticos nos han compartido el día de hoy. Es una conversación que sin duda nos ubica en los diferentes sectores, en las diferentes perspectivas de cómo se ha ido implementando la inteligencia artificial, pero sin duda también nos hace reflexionar en, bueno, todas estas posibilidades que existen y qué hacemos nosotros frente a ello. Recordando la pregunta que cerramos en esta primera ronda, ¿qué tan divulgados y apropiados están los asuntos éticos del uso de la IA en el sector educativo? Mauricio, ¿qué opinas o qué opinión te merece esa pregunta? Claro que sí, Laura, muchas gracias. Pues hablando específicamente del tema de divulgación y apropiación, pues se reconocen esfuerzos que algunas instituciones están haciendo al respecto. Sería pues como injusto decir que no se realiza. Este evento como tal que hace la Universidad de Antioquia en sí permite como el debate al respecto y entonces hay divulgación y apropiación, pero creo que siempre va a ser como quedarse corto, ¿cierto? O sea, nunca va a sobrar que hagamos divulgación al respecto de lo ético y tengamos debates al respecto, ¿listo? Pero como lo mencionaba pues el profesor Juan Carlos, también es una responsabilidad de todos, ¿cierto? No solamente de las instituciones educativas, sino cada una de las personas, cuando usa una herramienta, cómo la usa, siempre hacer como las preguntas y los debates al respecto. La propia pregunta que nos hacen apoya y ayuda a que desarrollemos pues como la divulgación y apropiación de la parte ética y la inteligencia artificial. Muchas gracias, Mauricio, por esa precisión. Y bueno, desde el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Daniel, ¿qué nos puedes ampliar de esta pregunta? Pues a ver, ¿qué te cuento? Ahí, ahí me uno como a la profe Olga frente a, más allá de la educación, pues la parte ética en la sociedad, ¿cierto? Digamos que desde las bibliotecas, que es un ambiente más informal, procesos de formación informal, entonces, pues realmente se ha buscado y se ha abordado diferentes aspectos, se ha buscado personas que lleven y respondan esas preguntas de ética, pero de igual manera estamos en un espacio, pues en una población en la que, como decía bien el profe Juan Carlos, un cuchillo también se ve bien para la cocina, pero también se utiliza en otros ámbitos que no son éticamente correctos. Entonces, creo que es un proceso en que se intentan abordar un montón de temas buscando primero esa ética desde los ciudadanos, esa ética ciudadana de cómo nos aliamos con el otro y cómo compartimos un mismo espacio y una misma sociedad. Yo siento que muchas veces estos booms de inteligencia artificial o de nuevas tecnologías marcan como la parada, pero al final pues nos tenemos que volver un poco a ese momento de somos seres humanos y estas tecnologías son creadas por nosotros y para nosotros. Y en ese sentido es como preguntarnos y darnos a la tarea de cómo esto nos sirve para seguir apoyando la razón de ser de cada espacio. En este caso de las bibliotecas, cómo seguimos democratizando el conocimiento, cómo seguimos formando ciudadanos
más allá de unos conocimientos de lectura, que es como la razón de nosotros, pero es de la razón de seres humanos. Y se ve mucho en bibliotecas porque pasa que dos pelados o dos adultos llegan a una sala y empiezan a gritarse porque sí, y empiezan a pelearse y se cogen a los puños y entonces desde eso ahí es una pregunta de como, ¿qué es más relevante, cierto? Primero es la convivencia y la ética con el otro o es, pues, como esto. Entonces se convierte en un malabar explicar uno y explicar la otra, porque sería muy fácil que estemos en una perfecta armonía y poder explicar esto y la divulgación de esto sería maravillosa, pero lo que hemos abordado y yo siento que se ha venido abordando es justamente como esas necesidades puntuales se han venido abordando poco a poco en, según las necesidades, por ejemplo, desde las artes, desde las tecnologías, ahora desde la educación, cómo cómo el construir un texto eh, que yo voy a publicar o que yo voy a llevar a un salón de clase se convierte en algo que, que me aporte y eso es una herramienta, pero que no es mi tarea final. Ahí también es como inculcar esto en los alumnos. Y para extenderme un poquito más, y es como desde las aulas empezamos a llevar ese conocimiento, que no es utilizar una herramienta por utilizarla para salir rápido, sino también cómo nos está aportando en ese sentido y cómo desde nuestra razón de seres humanos y desde nuestro proceso de aprender cosas en las aulas de clase o en cualquier otro lugar, cómo estas herramientas me apoyan a ese proceso de adquirir conocimiento y aprender, ¿cierto? Esa experiencia del aprendizaje que es tan bonita. Y siento que de a poquitos en ese proceso de divulgación, aunque poco, y ya respondiendo directamente, siento que ha sido poco la divulgación, pero digamos en fuentes como oficiales, por decirlo así, pero también siento que hay mucho contenido que se ha venido indagando y se ha venido creando frente a estas polémicas de ética con la inteligencia artificial en todos los ámbitos humanos, porque no es solo en la educación, sino desde la tecnología, desde el reconocimiento y la seguridad, desde los datos, bueno, por ahí un montón de cosas. Gracias, Laura. Gracias, Daniel, por esa respuesta que bueno, nos moviliza no solamente a pensar lo ético, sino también a otros elementos que son importantes a la hora de tener en cuenta estos elementos. Bueno, y para cerrar, entonces, profe Luis, lo escuchamos con respecto a su respuesta. Bueno, mientras el profe Luis nos acompaña con esta respuesta, vamos a cerrar esta jornada con con preguntas. En este caso, continuamos con la profesora Olga. Y bueno, profe, la segunda pregunta que nos hace el público el día de hoy es, ¿hay en esta experiencia consentimiento informado con los estudiantes? Porque pues no siempre se requiere revelar la emoción por parte de los chicos. ¿Qué opinas, profe? Bueno, entonces vamos movilizando el espacio. Profe Juan, Juan Carlos Giraldo, en el chat le hicieron una pregunta relacionada a ciencia. Ah, profe, nos escuchó, pero creo que no la logramos escuchar. ¿Puede, profe, intentar nuevamente? Estaba Vale, tildado, sí. tranquila. Bueno, el consentimiento, eso sí es algo importante. En cualquier práctica que haya de esta naturaleza, tiene que haber un consentimiento informado de parte de los estudiantes para el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque en la regulación colombiana y en otros países, el uso de la voz, el uso de la biometría o de las bioseñales, el uso de la imagen es protegido. Entonces, en esa experiencia sí tiene uno que ser muy cuidadoso con esa información. Y hay otra cosa muy importante, y es que en malas prácticas éticas hay una letra menuda que la gente irresponsablemente firma, y es que le dan al dueño de la tecnología la propiedad
de los datos o la información que transmiten a través de su desarrollo para que ellos continúen haciendo reentrenamiento de los modelos. Entonces yo creo que no está mal, porque pues cada empresa como la nuestra, nuestro spin-off, tiene que desarrollarse, pero lo que está mal es no dejar por escrito ni marcado qué es lo que va a suceder, cómo va a ser el experimento, qué se va a sacar o qué datos van a salir del uso de la tecnología, y que la gente ignore completamente qué parte de su información va a estar siendo usada con otros propósitos o que va a ser usada con un propósito de mejoramiento de la calidad o lo que fue. Profe, muchas gracias. La segunda pregunta que nos hacen en esta ronda, el profe Juan Carlos trató como de darle una respuesta. No sé, profe, si quieras ampliar un poco más o pasamos a otra pregunta que también nos hacen de acuerdo a su experiencia. Y bueno, para como ubicar un poco al público, la experiencia, la pregunta es, bueno, en la actualidad, la pregunta que nos hacen es, bueno, están involucrados en el campo de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. Y bueno, en todo este contexto, ¿sería factible aplicar el enfoque utilizado por la Universidad de Córdoba en este proceso de desarrollo? Profe, ¿quieres ampliar o leemos la respuesta del chat? No, yo pienso que lo podemos resumir para tratar de pronto de responder la siguiente pregunta, si se puede. Básicamente lo que planteo es sí, la respuesta corta sería sí. Definitivamente podríamos conectar ciencia abierta, ciudadanía con ODS. Y así como planteaba, podríamos hacerlo con cualquier concepto. Yo le decía, podemos usar esta metodología que nosotros usamos, que tiene que ver con redes semánticas conceptuales, que fue una elaboración propia que hicimos de un dataset. O podemos, como ya contamos, antes no teníamos este chat GPT, por ejemplo, podemos usarlo con este tipo de herramientas. Yo puedo crear unos prompts personalizados que me permitan tratar de indagar acerca de conexiones entre conceptos, porque realmente el chat GPT por detrás, cuando hablamos de un enorme modelo de lenguaje, básicamente es lo que yo expliqué de las redes semánticas que nosotros hicimos, pero con billones y billones de información, es decir, una red semántica muchísimo más estructurada y pues obviamente entrenada con muchísima más información. Nosotros especializamos en una cosa muy particular de ODS y del lenguaje colombiano. Aquí tenemos un global y podemos usarlo. Con eso o con algo que se llama fine tuning, que es que yo puedo crear como mi propio chat GPT para un tema particular para mí, aprovechando todo este dominio conceptual de las redes. Entonces, todo eso se puede hacer para estas alternativas. Profe, excelente, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para Mauricio y nos dice, bueno, de acuerdo a su experiencia, ¿qué consejos podría recomendarnos para la construcción de ese tipo de tecnologías? ¿A qué se refieren con, pues, cuál tipo de tecnología, Laura? Es que no... De acuerdo a la experiencia, por ejemplo, ahora que nos compartías, por ejemplo, las tecnologías relacionadas con el análisis de la imagen, visión por computadora, toda esa parte, ¿qué consejos nos podrías abordar desde lo ético, desde lo tecnológico? Bueno, quizá es un poco confundido porque son como preguntas que no tienen nada que ver, pues, pero si me estás preguntando como en cuanto a la construcción de tecnologías de inteligencia artificial, pues, o sea, cuando mencionaba yo ahorita las herramientas, son herramientas que ya están preentrenadas y que no hay que hacerlas desde cero, ¿cierto? Es usarlas, pero las herramientas que normalmente se usan para este tipo de construcciones son herramientas de análisis de datos, pues, masivo, que cada una de estos servicios en la nube nos permite usar, ¿listo? Ya en el tema que me decías ahora de lo ético, en cuanto al tema, pues, por ejemplo, del sesgo de las personas en cuanto a que puedan censurar imágenes, ya es un tema del uso que le demos, ¿listo? Porque la herramienta como tal nos indica como unos porcentajes de confianza e identificación de, por ejemplo, si encuentra imágenes insinuantes de hombres o mujeres. Ya es un tema como de educación de las personas que usen la herramienta para decir que en un contexto se pueden mostrar pezones de hombres, pero no de mujeres, ¿cierto? Es un tema pues como también como de cambiar ese paradigma y lo tradicional de lo que está establecido y por qué sí pueden
los hombres mostrar los pezones, pero las mujeres no, ¿cierto? Pero la herramienta como tal no nos hace la censura automática, simplemente nos dice lo que identifica. Ya es como nosotros en el ámbito que lo queramos aplicar, cómo filtramos esa información. Muchas gracias, Mauricio, por la respuesta. Bueno, ahora a Daniel, ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar y transformar los servicios y recursos ofrecidos por las bibliotecas en la era digital? Bueno, eso es una pregunta que nos venimos haciendo desde las bibliotecas. Justamente este año, pues también para invitarlos, en noviembre vamos a tener el Encuentro Internacional de Bibliotecas, donde este será el tema también abordar, esa parte de inteligencia artificial en las bibliotecas. Y justo como para resolver y dar un poco de preguntas, respuestas frente a eso, nosotros digamos, tenemos como planes a largo, a corto y a mediano plazo. En el corto, sobre todo es este servicio de información local, que es conocido que en las bibliotecas pues, lo que se busca es construir esa información de los lugares cercanos a las bibliotecas y de esa manera construir un sistema capaz de tener esa información general de la ciudad de Medellín. Entonces se está buscando cómo eso, a través de bots, a través de procesos automatizados, con inteligencia artificial, cómo sugerir y cómo propiciar los procesos culturales en la ciudad, partiendo desde las bibliotecas. Y otro es digamos, un ejercicio que se está trabajando con otras bibliotecas, que es la parte de identificación y sugerencia de libros, en este caso, en donde según ciertas lecturas en plataformas como Libis, que es la plataforma de libros en línea, que también es de forma gratuita, las personas pueden acceder, ¿cierto? Pero muchas veces los usuarios se quedan sin sugerencias o sin necesidad pues sin libros en esa misma temática que puedan estar. Entonces la forma usual es entrar a Google y seguir buscando referentes frente a eso. Pero lo que buscamos ahora es que estas plataformas de préstamo de libros nos permitan identificar esos gustos por perfil e ir sugiriendo nuevos libros para préstamos que tenga el catálogo y de esta manera poder aportar frente a eso. Más adelante, es identificación en términos de participación de usuarios dentro de las bibliotecas. Y bueno, digamos que hay un avance que puede dar seguridad en términos de quién está entrando, si hay robos, ¿cierto? Debido a que somos públicos, entonces, digamos, esto tiene ciertos reglamentos en cuestión de la grabación de personas que están entrando, pero digamos que se están haciendo desarrollos en ese sentido para lograr una implementación de la inteligencia artificial en los servicios de la biblioteca. Daniel, muchísimas gracias por ese comentario. Para cerrar esta ronda de preguntas, profesor Luis Felipe, a través del chat nos preguntan, ¿cuáles son las tendencias sociales más destacadas que se han observado a medida que la inteligencia artificial se integra cada vez más en la educación? ¿Y cuál es su influencia en la forma en que las personas perciben y se relacionan con la tecnología en la sociedad contemporánea? Gracias, Laura, que es la pregunta muy interesante, muy interesante. Voy a enumerar o detallar algunas de estas tendencias y básicamente podría ubicar 7 tendencias. La primera tiene que ver con la democratización del acceso a la educación, donde hablamos de una creación de plataformas educativas personalizadas y que son un poco más masivas, tratan de acercarse a los conceptos que nosotros como MOOCs, que pues al final lo que buscaban era facilitar el acceso a la educación con calidad, pero no se integraban de una forma mucho más a las necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, dejaba de un lado
el tema de accesibilidad o la ubicación geográfica de las personas, que se entiende pues que también los estudiantes tienen unos modos diferentes de percibir la información. Una segunda tendencia tiene que ver con el aprendizaje personalizado, con las herramientas basadas para adaptar el contenido y recursos a esas necesidades individuales. Un tercer elemento podría hablarnos de una interdependencia entre humanos y máquinas, donde hay decisiones en ese proceso educativo que van tratando de equilibrarse a través de la intervención humana y automatización. Perdón. Una cuarta podría ser la inquietud alrededor de la privacidad y la seguridad, cómo se recolectan y analizan los datos. Como quinto elemento estaría la desigualdad tecnológica. Finalmente, la democracia o la democratización de la tecnología también puede exacerbar algunas desigualdades existentes, sobre todo en ubicaciones específicas de escuelas y regiones del mundo. Un sexto elemento estaría relacionado con el cambio en las habilidades que se requieren, sobre todo del lado de los educadores, y cómo se valoran y se enseña pues las tecnologías de inteligencia artificial o las herramientas dentro de los procesos. Y al final podríamos hablar de una objetividad en el uso, y esta integración pues ha influido significativamente. Esas tendencias podrían detonar en que una relación con la tecnología sea mucho más flexible y que sea un poco más aportante, y al final buscamos es que se pueda profundizar en esa comprensión de las capacidades y las limitaciones que tiene la inteligencia artificial. Esa pues es finalmente la reflexión, es cómo poder entender ese papel que tienen estas herramientas en la formación del futuro, tanto de la educación como en la sociedad en general. Profe, muchas gracias por su respuesta. Uno de nuestros participantes ha levantado la mano, quiere comentarnos algo. Adelante, Juan Fernando. Buenas tardes, asistentes en esta conferencia hay algo importante que yo he notado, y en las demás conferencias anteriores, que tiene que ver con la parte de la Big Data, también de la información, cómo se está manejando la información, en el sentido de la ciberseguridad que debemos de tener cuando estamos haciendo o una conferencia como estas, o cuando vinculamos a los aprendices a la utilización de las herramientas TIC, como el caso del WhatsApp, donde tenemos que tener una garantía frente a la información que tiene cada uno de los estudiantes. Me refiero a la seguridad de que no le vayan a robar la información, porque en estos momentos cualquiera de nosotros está entrando por el teléfono, por una tablet o por cualquier medio que esté vinculado a internet a estas conferencias. Obviamente que la responsabilidad, yo he estado averiguando mucho sobre el tema, sobre ciberseguridad, y es un elemento muy importante frente a esto de la inteligencia artificial, porque mire que ya se han identificado en la parte de imágenes y este video, eso no es, o esta persona dijo o no dijo esta situación o esta información. Entonces sería muy interesante para el próximo Integratic, que se vincule esa parte de la inteligencia artificial frente a la ciberseguridad de las personas y frente a la información que estamos manejando nosotros, porque es delicado. He encontrado que nosotros, por ejemplo, los instructores del SENA, manejamos personas, digamos, orientamos a personas menores de edad, y una situación de esas en la cual se vaya involucrado que entre una persona que no es de la conferencia y empiece a hacer preguntas o situaciones como información, dónde vive, teléfono, número de cédula, dirección, es una situación delicada en la cual pues quiero informar que me pasó en alguna ocasión y tomé medidas drásticas en el manejo de lo que es
ingresar al WhatsApp y el manejo que es ingresar las videoconferencias. Eso me parece bastante complejo y creo que hace parte de todo lo que hemos estado hablando frente a algunas circunstancias, y algunos de los compañeros, algunos de los participantes hablaron y tocaron el tema, digamos, muy tangencialmente sobre la información. Muchas gracias a todos y muy amable por la atención prestada. Profe, no, muchísimas gracias a usted por su participación, por ese llamado que nos hace, y sin duda este evento nos ha permitido evidenciar un estado del arte, información, realmente lo que se está haciendo en materia de IA en un contexto social, educativo, en la ciudad de Medellín, pero también a nivel Colombia. Es importante resaltar que estos espacios de divulgación son necesarios para exaltar cómo nuestra sociedad colombiana y en particular antioqueña ha usado y apropiado el uso de IA, se ha preocupado por los componentes éticos, por los componentes innovadores y muchos otros elementos que hemos visto a lo largo de todas las ponencias que se han presentado el día de hoy, de cómo la IA desde sus herramientas las podemos implementar en nuestra sociedad, en las necesidades actuales. Agradecemos mucho a nuestros ponentes, a nuestros expertos en materia de IA, que hoy nos han compartido sus conocimientos, nos han compartido sus historias, sus reflexiones, experiencias. Esperamos que este espacio haya sido de gran importancia para cada uno de los asistentes, también de los ponentes y sin duda también para nosotros como equipo logístico, y esperamos que, bueno, sea muy oportuno para ustedes. Para cerrar esta charla, le damos paso a Dana. Muchas gracias, Laura. Y también reitero, y estoy de acuerdo contigo, que extendemos nuevamente nuestros agradecimientos a todos los ponentes que nos acompañaron, que nos compartieron sus experiencias y conocimientos, y también a todos los participantes que muy activamente nos estuvieron también compartiendo sus preguntas, y así logramos nutrir esta versión de Integratic y generar redes para compartir y construir conocimiento entre todos. Les recordamos entonces que para poder obtener la constancia de participación de este encuentro deben ingresar al enlace que hemos estado enviando durante toda esta jornada al chat. Lo importante es que puedan ingresar y confirmar allí su asistencia. Lo vamos a compartir entonces nuevamente y lo tendremos activo por unos minutos más para que ustedes puedan acceder a él. También queremos comentarles que al finalizar este encuentro estaremos enviando a sus correos electrónicos una encuesta de valoración, porque para nosotros es muy importante poder conocer sus impresiones acerca de este espacio, porque así podemos seguir mejorando para las próximas oportunidades, y agradecemos que se puedan tomar el tiempo de diligenciar este formulario. Los invitamos entonces a seguir pensando las conexiones entre las distintas inteligencias. Hoy a las 3 de la tarde estaremos explorando las formas en que podemos colaborar con la inteligencia artificial para la creación de imágenes de la mano del ilustrador y escritor Luis Carlos Barragán. A quienes estén interesados en participar de ese espacio, les recomendamos conectarse temprano, porque este encuentro es hasta completar el aforo. Entonces, si ustedes no pueden acceder o no alcanzan a ingresar a la sala de Zoom, estos eventos también los estamos transmitiendo a través de nuestro perfil de Facebook. Allí nos pueden encontrar como @educación virtual, y también allí podrán encontrar todas las grabaciones de los encuentros que hemos tenido durante estos 3 días de Integratic. Así que les reitero la invitación. Hoy a partir de las 3 de la tarde estaremos conectándonos nuevamente con ustedes, así que los esperamos a todos. Muchas gracias por su asistencia a este evento y que tengan una feliz tarde.